¿Qué harías si estuvieras en tu propia casa, completamente solo, y un sonido te dijera que alguien más está dentro? La mayoría de nosotros nos esconderíamos, seguiríamos las instrucciones de la policía y esperaríamos. Pero esta no es una historia sobre lo que haríamos. Es una historia sobre lo que Él hizo. La casa estaba sumergida en un silencio perfecto. Los padres en la casa de la playa, el hermano fuera de la ciudad. Una noche de paz y soledad. Hasta que el silencio se rompió con un sonido que conocía demasiado bien. El chirrido inconfundible de la puerta del garaje abriéndose. Una vibración profunda y familiar recorrió el suelo. Una vibración que se sintió como un eco de pánico en su pecho. El corazón le latía con fuerza mientras llamaba al 911, susurrando su dirección y la situación. La operadora le dijo que se escondiera, que no hiciera ruido, que no anunciara su presencia. Pero una extraña y abrumadora fuerza se apoderó de él. Era un impulso primal, irracional, una voz silenciosa que le gritaba que tenía que actuar. No era solo la ira o el miedo, era como si lo estuvieran atrayendo, como si una necesidad invisible lo empujara a confrontar el peligro. Con el viejo bate de béisbol de su infancia en mano, avanzó en silencio por el pasillo. La voz de la operadora en su bolsillo se sentía lejana. Al acercarse al dormitorio de sus padres, los sonidos se hicieron más claros. El chasquido de cajones de madera siendo abiertos, el crujido de ropa siendo arrojada al suelo. Se detuvo, su respiración agitada en el oscuro pasillo. Se aferró al bate, el sudor resbalando por sus manos. Tomó una respiración profunda, sabiendo que estaba a punto de hacer la cosa más estúpida de su vida, pero ya no podía detenerse. Era como si no estuviera en control de su propio cuerpo. Gritó a todo pulmón, un grito diseñado para sorprender, y se lanzó a la habitación con el bate en alto. Allí estaban, dos hombres hurgando en el armario de su madre. Ambos se congelaron, sus rostros mostrando un shock genuino. Él se sintió invencible, sintiendo una confianza que no le pertenecía. Conectó un golpe con la pierna del hombre más cercano, quien se desplomó con un grito de dolor. Se volteó hacia el segundo, pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre lo tacleó contra el suelo. La colisión fue brutal. Un golpe seco que le robó el aliento y lo estrelló contra el suelo. Un dolor agudo se disparó por su espalda, y en ese instante la diferencia de fuerza era inmediata y abrumadora. El bate fue arrancado de sus manos con una facilidad aterradora. El intruso se arrodilló sobre su pecho, su peso aplastándolo, y sus manos se cerraron alrededor de su garganta. La asfixia. Un pánico helado se apoderó de él mientras el aire huía de sus pulmones, y una niebla roja, moteada de destellos blancos, comenzó a oscurecer su visión. Luchaba con una desesperación animal, arañando, tirando de sus manos, intentando en vano liberarse, pero era inútil, y en medio de esa lucha a muerte, vio al primer hombre. Con un gemido de dolor en la pierna, se arrastraba lentamente por el suelo, una figura rota, pero llena de una intención macabra. Una sonrisa siniestra, de dientes amarillentos, se dibujó en su rostro. La luz de la luna que se filtraba por la ventana brilló sobre algo en su mano, un destello plateado y familiar, un cuchillo. En ese momento, en medio de su propio fin, un pensamiento claro y horrible se formó en su mente. Había una razón por la que no debía haberlo hecho solo, y esa razón se arrastraba hacia él con una hoja en la mano. En ese instante,
El tiempo se detuvo. Los sonidos de las sirenas de la policía se acercaban a lo lejos. Escuchó un suspiro, no de su captor, sino del otro hombre. Una risa fría y cruel. ¡Qué estúpido! Si tan solo te hubieras escondido, susurró el hombre que lo estaba asfixiando, sus ojos vacíos mirándolo con un conocimiento íntimo y escalofriante. Sabíamos que estarías aquí. Una voz en su mente gritó que lo sabía, que esto no era un robo al azar, que todo era una trampa. Y en un momento de terror absoluto, el hombre que le sostenía el cuello dejó de estrangularlo y tomó el bate que había arrebatado. Levantó el bate por encima de su cabeza. El último sonido que escuchó no fue el de las sirenas que se acercaban, sino las palabras finales del hombre que estaba a su lado, susurrando con una familiaridad escalofriante. Y ahora todo termina. El mundo se volvió negro. No despertó en un hospital. No hubo ambulancias, ni paramédicos, ni policía consolándolo. Solo oscuridad. No hubo un final feliz. No hubo escape. Solo la terrible certeza de que su propia casa se había convertido en su tumba. Y los intrusos eran mucho más que simples ladrones. La oscuridad es vasta y los secretos abundan. Si te atreves a explorar más allá del velo, suscríbete a Señor White. Hasta el próximo encuentro con lo inexplicable. Mantén tus ojos abiertos y tus puertas bien cerradas.